Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video te voy a enseñar cómo se configuran los pines, ya sea como entrada o como salida. Como se muestra en esta imagen, tenemos cada uno de los pines que conforma el microcontrolador PIC16F877A. Este microcontrolador cuenta con 5 puertos, en donde el puerto A contamos con 6 pines, en el puerto B, C y D tenemos 8 pines. Y el puerto E únicamente cuenta con 3 pines. También tenemos pines de alimentación de GND y BCC. También hay 2 pines exclusivamente para el cristal de cuarzo, o sea, donde vamos a poner nuestro oscilador a cristal de 20 MHz. Este microcontrolador es de 40 pines, también cuenta con un pin para resetear el microcontrolador y se encuentra en el pin 1. Estos son los requerimientos mínimos para que el microcontrolador pueda funcionar correctamente. En pocas palabras, estas son las conexiones que debemos utilizar en la protoboard para poder trabajar correctamente el microcontrolador. Tenemos conectado lo que son los pines de alimentación, tenemos conectado el oscilador y de esta forma en el protoboard así deben ir conectados los componentes. Para poder simularlo en Proteus correctamente, estas son las conexiones que debe tener el microcontrolador. Vemos que también tenemos conectado el botón para resetear el microcontrolador y el cristal de 20 MHz en sus pines respectivos. Ahora, ¿cómo vamos a poner que cada pin sea entrada o salida? En el compilador tenemos algo que se llama directivas y principalmente son esas tres: la Standard IO, la Fast IO y la Fixed IO. Vamos a analizar cada una de ellas. La Standard IO nos dice que afecta al código que el compilador generará para las instrucciones de entrada y salida. El método estándar de hacer entrada o salida causará que el compilador genere código para que un pin sea entrada o salida cada vez que se utiliza. Aquí tenemos un ejemplo. Esta instrucción va en la cabecera del programa, en donde pusimos los bits de configuración, seguido de la línea donde se coloca la frecuencia del oscilador, se coloca use standard IO y entre paréntesis va el puerto que queremos utilizar, ya sea puerto A, puerto B o el puerto que sea. La siguiente es la fast IO. Nos dice que esta directiva también afecta al código que el compilador generará para las instrucciones de entrada y salida. Este método rápido de hacer entrada o salida ocasiona que el compilador realice entradas o salidas sin programar el registro de dirección. Esto también va en la cabecera del programa, ponemos use fast IO y entre paréntesis se coloca el puerto que queremos utilizar. Pero cuando se utiliza esta directiva también se tiene que añadir otra instrucción llamada setTrace. Y aquí tenemos el ejemplo setTrace seguido del puerto, ya sea puerto A, puerto B o el puerto que sea. Y entre paréntesis se colocan los pines que queremos configurar ya sea como entrada o como salida. Nos dice que si se coloca un 0 va a ser una salida y cuando se coloca un 1 es como una entrada. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo sería la configuración. El primero nos dice que todo el puerto B va a ser como una salida. El siguiente que todo el puerto va a ser como una entrada. Y por último, la mitad del puerto va a ser como una entrada o como una salida. Y por último, la Fixed IO también dice que afecta al código que el compilador generará para las instrucciones de entrada y salida. El método fijo de hacer entrada o salida causará que el compilador genere código para hacer que un pin sea entrada o salida cada vez que se utiliza. Pero la ventaja de utilizar esta directiva nos dice que ahorra el byte de RAM usado en entrada o salida normal. Y se hace con la siguiente línea: use Fixed IO y ponemos mediante la palabra reservada outputs seguido del símbolo igual y aquí colocamos los pines que queremos que sea como entrada o como salida. Las directivas que vamos a estar utilizando principalmente son la Standard IO y la Fast IO. Vamos a trabajar con nuestro proyecto creado anteriormente con la configuración de los fusibles o bits de configuración respectiva. Si yo quiero utilizar por ejemplo la directiva Standard IO, únicamente tengo que poner use Standard IO y el puerto que queremos utilizar. En mi caso pues el puerto B. Y hasta aquí tenemos esta configuración. Si recordamos la teoría, esta instrucción va a afectar tanto a los puertos del microcontrolador para utilizarlos como entrada o como salida. Si queremos utilizar la Fast IO, únicamente ponemos Fast IO seguido del nombre del puerto. Pero si recordamos, tenemos que utilizar la instrucción setTrace. Esta instrucción se pone después del main. Entonces vamos a poner lo siguiente: void main. Y aquí vamos a colocar lo que es, bueno, antes voy a colocar lo que es el bucle while o el ciclo infinito. Y listo, aquí ponemos lo que es el setTrace. Esa instrucción se pone antes del ciclo while. Todo lo que está antes del while se va a repetir únicamente una vez. Ponemos setTrace y ponemos el puerto, en este caso es el puerto B. Y aquí podemos colocarlo tanto en decimal, binario o hexadecimal. Yo les recomiendo que lo pongan en binario. Lo voy a poner en binario para que sea más entendible. El puerto B cuenta con 8 pines, entonces ponemos 8 ceros. Aquí yo he configurado que todo este puerto sea como una salida. Ahora, si quiero que este puerto sea como una entrada,
pues en vez de colocarle ceros, pues le coloco unos. Y aquí todo el puerto B sería una entrada. Ahora, queremos que la mitad sea como una entrada o como salida, ponemos la misma instrucción, pero la mitad de ellos va a ser una entrada y la mitad va a ser una salida. O incluso podemos alternarlos, podemos poner entrada, salida, dependiendo de la aplicación que vayamos a realizar. Y bueno, por último está la Fixed IO. Si recordamos, tenemos que poner primero el puerto, ponemos A, seguido de la palabra reservada, inputs, igual, y ponemos los pines, por ejemplo, pin A0 y pin A1. Aquí estoy diciendo que el pin A0 y el pin A1 va a ser como una entrada. Si quiero que sea como salida, únicamente pongo outputs. Y bueno, principalmente vamos a estar utilizando lo que es la Standard IO y la Fast IO. La Fixed IO no es muy común, pero también se puede utilizar dependiendo la aplicación que queramos realizar. Ahora que ya sabemos cómo configurar los pines como entrada o como salida, en el siguiente video vamos a ver las instrucciones principales para manejar correctamente las salidas. Esto ha sido todo, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.